Gracias por seguir informándose junto a nosotros. Iniciamos con el espacio de entrevista de Informa TVX. Esta mañana hemos amanecido con un paro de labores en rutas de transporte colectivo. Alrededor de 30 rutas tienen suspendidas sus labores de manera indefinida. También hemos escuchado demandas por parte del sector del transporte colectivo a su seguridad, específicamente por amenazas de pandillas. Hemos conocido también sobre las demandas dentro de la Fuerza Armada sobre aumentos salariales. Son temas que estaremos abordando en los próximos minutos con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Amenazas sobre desestabilización y la respuesta del gobierno ante esa situación es lo que nosotros hemos planteado durante esta entrevista. Lo estaremos abordando. Desde ya los invitamos a que participen de la misma a través de las redes sociales, @expresatvx y @canaltvx, nuestros espacios de interacción junto a ustedes. Secretario, bienvenido a TVX. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, lo hemos dicho, esta mañana hemos amanecido con un paro de transporte colectivo. 30 unidades alrededor están de manera indefinida con un paro. Ellos dicen que lo hacen por amenazas a su seguridad. Hablan de amenazas de pandillas. Yo quiero conocer, secretario, ¿son legítimas las acciones del sector de transporte colectivo para hacer este paro? Bueno, en primer lugar hay que señalar que es conocido el clima de inseguridad que se vive en nuestro país. Ya estuvimos en conversaciones desde esta mañana, el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte, las autoridades de seguridad pública han estado atentas a este esfuerzo para procurar superar en el menor tiempo posible esta crisis. Esta crisis tiene dos dimensiones. En primer lugar, dar la seguridad a la población salvadoreña. El objeto de nuestra actividad, en este caso gubernamental, es proporcionar a la población la suficiente seguridad para que pueda desplazarse. En ese sentido se ha articulado ya un plan de seguridad y de transporte de apoyo para que de este mismo día, en horas de la tarde, puedan sumarse vehículos de transporte gubernamental para poder paliar las carencias de transporte que pueda haber por parte de las empresas de transporte como tal. Luego, las amenazas que sufren las empresas también las estamos abordando. Hay una mesa con los empresarios para proveerles seguridad a esas rutas. Son 37 rutas de transporte. Para tener una idea, 37 rutas son las que están en esta condición de paro, y en el país hay 1.300, un poco más de 1.300 rutas de transporte, hay en todo el país. Claro, el impacto es sensible cuando se concentra, por ejemplo, en áreas urbanas. Correcto. Y el efecto puede ser o percibirse como mayor, pero son 37 rutas las que están en paro de más de 1.300 rutas que hay a nivel nacional, y las medidas procurarán en este caso dar seguridad a la población y a los propios transportistas. Entiendo, y lo que nos dice usted es que ya está instalado entonces una mesa de diálogo con el Viceministerio de Transporte para poder abordar esa situación. Sí. ¿No hay un acuerdo de qué fecha se va a levantar este paro de transporte, secretario? Eso, la misma dinámica lo va a establecer, porque en definitiva este tema de paro no ha iniciado con actitud de los propios transportistas, no. Ellos han estado en muy buena actitud tratando de buscar soluciones. Más bien la preocupación de los transportistas es que exista el clima de seguridad que les permita a ellos sacar sus líneas a la calle. Claro, en esto pueden juntarse varios ingredientes. Hay algunas gremiales de transporte que ya hace ratos tienen sus puntos de agenda, pero que esos se abordan en la mesa permanente que para tal efecto siempre el Viceministerio de Transporte, el viceministro Nelson García, tiene de manera cotidiana con los transportistas. De acuerdo. Solo para reiterar entonces lo que usted nos dice, hasta el momento no hay una fecha de cuándo se podría levantar este paro indefinido. No, pero hay que aclarar, no hay ningún paro indefinido, porque son 37 rutas. Es lo que ellos han dicho, claro. 37 rutas de 1.300 rutas que tiene el país. Bien. Y la gran mayoría de rutas trabajan con normalidad. En el caso de este incidente de seguridad que detiene a 37 rutas, a la brevedad se va a levantar eso. Excelente. Secretario, yo le preguntaba al inicio si eran legítimas las acciones de esas 30 rutas de parar sus labores, argumentando que se sienten inseguros ante las amenazas de las pandillas. Usted ya me ha dicho que el gobierno está trabajando para poder solventar esta solución. Ahora yo le pregunto entonces, ¿no vendría esto a estar involucrado a acciones de carácter desestabilizadoras al gobierno? Por supuesto, todo esto podría considerarse que ingresa en una amplia gama de acciones desestabilizadoras que pueden tener en alguna medida eventualmente ser producto de una agenda política, pero todavía estamos considerando todos esos efectos
ha habido también alguna manera de instigar a la propia Fuerza Armada, de provocar con hechos que vengan a romper la unidad de mando de la Fuerza Armada, pero ya hoy reaccionó el Ministerio de la Defensa Nacional. De acuerdo, se lo pregunto el tema de si está involucrado con acciones de desestabilizar al gobierno, porque esto ya tendría que responder a acciones de carácter arbitrarias que están negando el derecho de transportarse a algunas personas. Y el gobierno entrega subsidios a estas unidades. ¿Se procedería eventualmente con una investigación a sancionar a esas personas que están parando el transporte sin ninguna justificación razonada? Nosotros tenemos muy buena relación con los empresarios del transporte. Ha habido mucha cooperación de ellos, ha habido buena voluntad en la mesa. Hasta hoy el tema tiene más que ver con clima de seguridad. De resolverse en las próximas horas ese tema y darle las garantías del caso, creemos que no vamos a tener ningún tipo de confrontación. Nosotros no estamos de ninguna medida con medidas punitivas al sector transporte. Ellos han hecho su mejor esfuerzo porque las cosas puedan funcionar. Por lo tanto, no estaríamos vinculando a los transportistas a ese esfuerzo, sino más bien a otras agendas políticas. De acuerdo. Entiendo entonces también que la postura del gobierno es muy comprensiva respecto a este paro. Sí. Ahora, le pregunto algo, porque usted nos decía, se ha anunciado que se levanta licencia a elementos de la Policía Nacional Civil para poder apoyar a la seguridad del sector transporte colectivo. ¿Me explica qué es lo que va a hacer la Policía Nacional Civil? ¿Qué tipo de trabajo tendrá en las terminales, en las unidades del transporte? Sí, lo que se ha activado la propia PNC, el Ejército, tienen un plan de contingencia para fenómenos como este. Ya hay una activación de ese plan que comprende la protección de las terminales. Las rutas que han estado afectadas por este clima de inseguridad también van a ser reforzadas con seguridad. Se han incrementado los patrullajes en las zonas urbanas para que la población sienta la tranquilidad de que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén está preocupado por asegurar un clima de tranquilidad y seguridad para la población. De acuerdo. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen que transportarse esta tarde? ¿Hay algún tipo de plan contingencial por parte del gobierno para transportar a esas personas o para poder brindar una respuesta? Efectivamente, además de acompañar a los empresarios del transporte para que tengan un clima de seguridad que les permita retomar su trabajo y desarrollarlo con normalidad, además de eso, vamos a desplegar desde hoy mismo en la tarde un dispositivo de transporte con unidades públicas, con unidades gubernamentales. Ahí entrarán pick-up, camiones, buses, etcétera, que están a disponibilidad del Estado para reforzar este transporte público y que la gente sepa que el gobierno le acompaña en estos momentos de crisis. Se ha activado, por ejemplo, de la misma manera la relación con las cooperativas de picacheros, por ejemplo, que cooperan en el transporte suburbano y rural, y en este caso pues se va a volcar a reforzar el transporte urbano. Hay transporte, por ejemplo, de unidades turísticas, por ejemplo, que eventualmente, además de dedicarse a lo turístico en coyunturas como esta, van a reforzar también el transporte público. Secretario, ¿se ha planteado el gobierno la necesidad de establecer mecanismos permanentes de seguridad en terminales y dentro de las unidades de transporte colectivo para evitar eventualmente nuevas denuncias de amenazas de las pandillas y que volvamos nuevamente a tener un paro de 30 unidades de transporte colectivo en San Salvador, es decir, 30 rutas, perdón? Digamos, ¿se está planteando más bien como establecer una medida de carácter más permanente para que esto se evite en nuestro país, secretario? Eso es parte de los planes de contingencia y la población debe de sentir la certeza que el gobierno está trabajando activamente. Hay una mesa de coordinación, un mando conjunto entre Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, que es quien lleva la rectoría de estas acciones, Ministerio de Obras Públicas, que es donde está adscrito el Viceministerio de Transporte, para asegurar un buen plan de contingencia y seguridad que dé las garantías de protección para empresarios y para la población. Excelente. Secretario, yo quiero seguir hablando ahora sobre seguridad pública. Usted ha dicho es importante que podamos trasladar a la población que tengan una situación de seguridad en su país. Hemos conocido que el fin de semana sucedió un hecho, una granada lanzada M67 a un hotel capitalino. Esta mañana escuchábamos al secretario general del FMLN señalar que esto responde a medidas de presión por parte de las pandillas para forzar a un diálogo entre gobierno y pandillas. ¿Usted nos ratifica esta versión? ¿El gobierno también tiene esta versión de los hechos? ¿Son estas acciones por parte de las pandillas para presionar al gobierno a un diálogo?
Efectivamente, ya hace rato sabemos que estos grupos criminales, estos grupos delincuenciales han tenido el interés de conminar al gobierno a aceptar una agenda donde ellos lo que quieren es tener amplias libertades en los centros penitenciarios. Ellos pretenden seguir sosteniendo la presión sobre la población y en este sentido el presidente Salvador Sánchez Serén ha sido muy claro. Ningún diálogo, ninguna conversación, mucho menos una negociación, absolutamente nada con grupos criminales, con grupos de pandillas. O sea, hay un posicionamiento sumamente claro de este gobierno de no transigir en tratar con estos grupos criminales. Por lo tanto, el gobierno lo que continuamos haciendo es profundizando los planes de seguridad que abarcan 5 ejes muy claros. En primer lugar, profundizar el combate a la criminalidad, o sea, la represión. En segundo lugar, continuaremos con las acciones de prevención, con la reinserción de quienes quieran salir de esas acciones criminales, la atención de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Excelente, secretario. Pero, a ver, usted nos dice, el presidente Sánchez Serén ha negado establecer un diálogo con las pandillas. Yo le pregunto algo, ¿por qué negarse a la posibilidad de poder establecerse el gobierno como un actor que pueda propiciar un diálogo no entre el gobierno, pero sí entre pandillas, orientado a reducir la cantidad de homicidios en nuestro país? Se lo pregunto porque hemos escuchado declaraciones de Monseñor Rosa Chávez diciendo que no hay que negarse esta posibilidad y que el Consejo de Seguridad Pública incluso puede dialogar. De ninguna manera. La posición del presidente de la República es clara. No hay ningún diálogo, ningún trato, ninguna negociación con criminales. Porque estos grupos criminales lo que pretenden es arrodillar a la población, ampliar sus controles territoriales, ampliar la renta, ampliar la distribución de droga en el país y eso no lo vamos a permitir. O sea, la agenda de estos grupos criminales es negociar para tener mayores posibilidades de control sobre la población, de doblegar a la población y de ejercer desde los propios centros penitenciarios sus lugares de conducción de sus fechorías. Y en ese sentido este gobierno no lo va a permitir. Al establecer el gobierno una línea muy clara de combate frontal a las pandillas, secretario, se está trabajando ya en planes contingenciales ante los recurrentes que pueden comenzar a hacer estos ataques, esos atentados como el que tuvimos el fin de semana al hotel, entre otros más, ante la negativa del gobierno a querer ceder a la presión de las pandillas. ¿El gobierno está preparado para poder atender esto? Efectivamente, ya por eso traemos una ruta de fortalecimiento institucional. Hemos venido invirtiendo, por ejemplo, en fortalecer la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, la capacidad de investigación del delito, se viene ampliando la tecnología para controlar este tipo de situaciones, o sea, estamos tomando las medidas para combatir a fondo a estos grupos criminales. Quiero saber si el gobierno ha logrado investigar qué está pasando dentro de la estructura de las mismas pandillas. Estamos enfrentándonos, o más bien, el Estado se está enfrentando de manera clara contra un grupo de coalición de pandillas. Siguen estructuradas de manera diferenciada. Se ha logrado establecer un mismo esfuerzo por parte de las dos pandillas para atacar al gobierno. ¿Ustedes han podido conocer algo de eso en la inteligencia del Estado? No hay cosas nuevas, en eso ellos se siguen disputando los territorios porque lo que se disputan es el lucro que genera la venta de drogas y el lucro que les puede generar eventualmente las extorsiones. No estamos hablando de una pandilla unificada. No, todavía no vemos indicios en eso. Puede ser que mediáticamente ellos quieran dar esa impresión, pero en el terreno lo que ocurre es que se siguen matando y se siguen disputando los territorios. Excelente, secretario. Tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Aún tenemos temas para abordar en los próximos minutos de esta espacio de opinión. Nosotros hacemos la primera pausa en Informa TVX. Ya regresamos. Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Continuamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, se encuentra con nosotros. Estamos hablando sobre supuestas amenazas sobre desestabilización y también la respuesta que el gobierno ha dado a esta situación en el país. Secretario, usted ya profundizaba sobre algunos aspectos de seguridad pública. Ha dicho, esperamos que en las próximas horas se pueda levantar este paro de 30 rutas de transporte colectivo en el país. Ya el Viceministerio de Transporte trabaja orientado a eso. Yo quiero preguntarle algo más. Hemos conocido algunos movimientos al interior de la Fuerza Armada. Sabemos que 14 elementos de la Fuerza Armada están siendo investigados por sedición. Así lo dijo esta mañana el ministro David Munguía Payés. ¿Me comenta sobre esto? ¿Qué es lo que está pasando al interior de la Fuerza Armada?
Efectivamente, lo que está pasando en la Fuerza Armada es sencillamente el cumplimiento de la disciplina, de la normativa dentro de la Fuerza Armada. Recordemos que la Fuerza Armada, como en cualquier país, no es deliberante, no es política, es una institución obediente a las normas, se rige por un código militar, se rige por normas castrenses. Por lo tanto, cualquier hecho de insubordinación transgrede esas normas y hace que los presuntos infractores sean sometidos al código militar. Ellos tienen sus propios procedimientos, sus instancias, hay instancias con mucha calidad, con mucha capacidad. Entonces, estas personas presuntamente infractoras, digo presuntas porque será la justicia militar quien determinará el grado de culpabilidad. Parece ser que en esto varios de estos soldados sencillamente cumplieron la orden de un cabo, de una persona así, que es el que los condujo a una situación como es la que ocurrió, donde pues los instigaron a algún tipo de protesta, y por lo tanto será la justicia militar la que se imponga y la que establezca la penalidad. En esos casos entiendo que son hasta 6 años de cárcel, y ellos tienen su propio sistema penitenciario en instalaciones militares en ese tipo de casos. En esto hay, en primer lugar hay que decirlo, unidad de la Fuerza Armada. Hoy lo vimos con la conferencia de prensa del ministro de la Defensa, junto al alto mando, junto a los jefes de guarniciones, donde hechos de indisciplina, infracciones al Código Militar no lo van a tolerar, porque en este, como en cualquier país democrático, la Fuerza Armada tiene que ser absolutamente obediente a la institucionalidad del país. Sí, hemos señalado que una de las características principales de la institución armada militar es justamente la disciplina, secretario. ¿No realmente nos levanta alertas para poder saber qué está pasando al interior de la dirección de la Fuerza Armada, saber que por lo menos 14 personas podrían estar involucradas en insubordinación? Bueno, son 14 de miles de efectivos militares, porcentualmente es un tema bien pequeño. En esto nosotros hemos visto con preocupación que más de algún medio de comunicación instigó este tipo de hechos. A mí me preocupó que un canal local de televisión transmitió un reportaje por 12 minutos, anduvo, por ejemplo, en la calle instigando a los soldados a que comprometieran opinión, a sabiendas que la norma jurídica no permite eso. Entonces, ese tipo de hechos a mí me preocupan, y un llamado en ese sentido a los medios de comunicación a enterarse de lo que son las normas en el sentido militar, y que los soldados no son deliberantes, son obedientes y no pueden entrar a ese tipo de espacio. La institucionalidad armada, tal cual lo dijo el Estado Mayor de la Fuerza Armada, tiene procedimientos para que si alguien tiene algún descontento, tiene alguna solicitud, tiene alguna necesidad, lo pueda canalizar en debida forma por los procedimientos que ya establece la norma militar. Excelente, secretario. Yo le preguntaba sobre la necesidad de evaluar qué está pasando al interior de la disciplina de la Fuerza Armada por el hecho de los 14 militares involucrados en este aspecto de insubordinación, pero también porque la semana pasada escuchamos al diputado Guillermo Gallegos de Gana decir que había en poder del organismo de inteligencia del Estado supuestos planes de desestabilización al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Esto quiero saber si es cierto, el gobierno tiene conocimiento de estos planes de desestabilización, tiene el organismo de inteligencia del Estado en su poder identificados qué tipo de militares están involucrados en esto, secretario. Tenemos mucha claridad, se ha dado seguimiento y no hay absolutamente militares implicados en ninguna operación de desestabilización del gobierno. La Fuerza Armada en el país es obediente, es una nueva institución que surge de los acuerdos de paz, y por lo tanto nosotros tenemos la tranquilidad de saber de que es una institución unida, sólida, apegado a derecho, que se rige por las normas democráticas en el país, y que cuando hemos hablado de desestabilización nos referimos más a la esfera política del país y no a la institución armada, con la que nos sentimos muy tranquilos de que es una institución apegada a las normas constitucionales del país. De manera clara, usted cuestiona entonces ese señalamiento que hizo el diputado Gallegos respecto a que había militares que habían sido observados por el organismo de inteligencia del Estado vinculados a acciones desestabilizadoras.
¿Eso lo descarta? Yo descarto en el sentido que tenemos una relación muy sólida con la Fuerza Armada, muy estrecha con la Fuerza Armada, es una institución obediente y esto de los soldados y de algún oficial de muy bajo rango que estuvieron involucrados en los hechos públicos que se conocieron, de ninguna manera lo atribuimos a que haya un fenómeno de mayor proporción en la institución armada. Más bien es un hecho aislado y la institucionalidad militar tiene los mecanismos, los soportes, la institucionalidad para proceder disciplinariamente con esos casos. Nos queda muy clara la postura del gobierno respecto a ese tema. Secretario, yo quiero abordar algo. Los incentivos para mantener la unidad dentro de la Fuerza Armada y también la disciplina frente al gobierno. Esto pasa por lo económico. Yo quiero saber si el gobierno ha contemplado en las últimas horas el hecho de poder redireccionar mayores fondos a la Fuerza Armada. ¿Planean algún tipo de incentivos, de bonos para ese sector de la fuerza pública? Bueno, ya la Fuerza Armada ha tenido, al igual que la PNC, recordemos que la Fuerza Armada será 3 veces menor que la Policía Nacional Civil, para dar alguna proporción. Policías tenemos en el país alrededor de más de 27.000 policías, más el cuerpo administrativo podría rondar los 30.000 y la institución armada rondará un tercio de eso. A la Policía Nacional Civil se le dio un refuerzo de 15 millones de dólares para cierta bonificación y a la institución armada se le dieron 13 millones de dólares para salarios. Transporte, por ejemplo, se está adquiriendo ahorita 50 unidades de transporte nuevas para la Fuerza Armada, algunos equipos de respaldo y hay un proyecto incluso para montar una industria militar. La Fuerza Armada tiene una enorme capacidad en ese sentido para la producción de chalecos antibala, que esos podrían ser útiles eventualmente no solo para la Fuerza Armada, sino para la PNC o para cualquier empresa dedicada al rubro de la seguridad que en el futuro se quiera aperar de ese tipo de pertrechos. Por lo tanto, hay una línea de fortalecimiento muy sólida para la Fuerza Armada y si haya otros beneficios, esos serán analizados, estudiados en el siguiente presupuesto. De acuerdo. En el siguiente presupuesto, por ahora no se habla de más. 13 millones de dólares son los que están actualmente y eso no se va a tocar nada más. Además, también se han tomado otras previsiones, como es el hecho de que las familias de los soldados que han sido víctimas de la criminalidad van a ser incluidos en el paquete de beneficios de los familiares de los policías. También hay un fondo que es parte de los 15 millones de dólares que se entregaron a la PNC y ahí hay una cantidad de fondos definida para asistir a los familiares, tanto de la Policía Nacional Civil como a los familiares de soldados que han sido víctimas de esta ola delincuencial. Excelente, secretario. Yo tengo que avanzar con los temas. La Fuerza Armada sigue estando dentro del debate público y en la agenda nacional. La Procuraduría de Derechos Humanos ha señalado recientemente que hubo responsabilidad de elementos militares de la Fuerza Armada en la desaparición de 3 jóvenes en Armenia. Yo quiero saber cómo el gobierno lee los señalamientos que se hacen sobre el cumplimiento de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas en el país. Muy bien, nosotros estamos con mucha expectativa dando seguimiento y cooperando. En esto debo de decir que la misma Procuraduría lo ha reconocido, el sistema de justicia, la Fuerza Armada como institución ha cooperado en todo ese proceso de investigación. Esto dice mucho de la calidad de nuestras instituciones, del sentido democrático de nuestras instituciones y donde, como en cualquier parte del mundo, no es deseable, pero se da. Pueden ocurrir excesos. La novedad es que funcione la institucionalidad del Estado para investigar excesos de esa naturaleza, si es que al final el sistema de justicia determina de que hubo un exceso, de que hubo alguna violación a derechos humanos, eso lo establecerá la justicia. Entonces, por lo tanto, creo que lo novedoso de esto es: ha funcionado la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos siguiendo el caso, ha funcionado la Fiscalía, el sistema de justicia, la propia cooperación de la Fuerza Armada, por lo que si algún mal elemento infringió las normas de derechos humanos del país, cometió algún exceso, hay fuerte institucionalidad en el país para poder actuar. Muy bien, pero sigo teniendo de alguna manera vacío respecto a lo fuerte que puede ser el gobierno respecto a estos elementos que estarían violando derechos humanos a la hora de ejercer funciones de seguridad pública, tanto en policía como en la Fuerza Armada. ¿No será necesario, secretario, poder
llevar esta inversión que usted ha mencionado, 15, 13 millones de dólares, para poder fortalecer sus unidades de inspectoría interna, por ejemplo, para poder ejecutar una mejor depuración policial y sacar estos elementos que estarían violando el espíritu de paz de estas unidades? Eso es lo que ha venido ocurriendo. Por ejemplo, la gente no conoce que son cientos de policías los que han sido depurados de la institución policial. La Fuerza Armada ha venido depurando, investigando, abriendo procesos de investigación sobre personas que puedan estar vinculadas a algún tipo de ilícito o que sencillamente no reúnan el perfil que las normas legales establecen para que alguien pertenezca a una institución de defensa nacional como es el Ejército o a una institución de seguridad pública como es la policía. Pero además, recientemente fue conocido públicamente que la Policía Nacional Civil ha ampliado las capacidades de la inspectoría. Antes, por ejemplo, solo había inspectoría en la capital, hoy se ha abierto inspectoría para el occidente del país, inspectoría para el oriente del país. Hay todo un programa para fortalecer esas capacidades de observación, de vigilancia, y además se ha trabajado activamente con la Academia Nacional de Seguridad Pública para fortalecer toda la política de formación de estas personas como agentes policiales, y a la vez la escuela militar, los programas de la escuela militar en combinación con derechos humanos han fortalecido toda la currícula que está vinculada al respeto de las normas en derechos humanos. Excelente. Secretario, tengo que ir cerrando con este tema. Usted ha dicho y ha mencionado ya algunos avances en materia institucional para poder prevenir que existan abusos por parte de las fuerzas de seguridad pública. Ahora le pregunto algo. Tenemos factores que son reales también. Una opinión pública en El Salvador que exige cada vez más mayor represión por parte de sus fuerzas de seguridad pública, lo cual puede ser delicado también por parte de un gobierno que responda solo a la opinión pública, dejando de lado el respeto de los derechos humanos. ¿Usted podría recomendar a las instancias de seguridad que sean más vigilantes de los procedimientos policiales que se hacen actualmente en los territorios? ¿Usted podría sugerir eso y lo cree necesario hacer actualmente para que podamos corroborar que no hay violación de derechos humanos? Bueno, muchos de estos operativos policiales incluso se coordinan con la propia Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La Procuraduría visita las instalaciones policiales, las instalaciones del Ejército, hay charlas, hay difusión de lo que son principios, valores en materia de derechos humanos. La Procuraduría revisa las currículas de formación también, hay mecanismos de vigilancia desde las propias instituciones, y además también estamos abiertos al escrutinio de los medios de comunicación. El gobierno no tiene por finalidad la venganza. La función gubernamental es establecer justicia con equidad de acuerdo a la Constitución y a las normas legales del país. La función del Estado en este caso no es perseguir para vengar, no. Lo que debemos de hacer es justicia, y nuestras instituciones desde la firma de los acuerdos de paz han sido diseñadas para eso. ¿Puede haber algún exceso? Para eso tenemos instituciones, para enfrentar cualquier tipo de exceso que eventualmente pueda ocurrir. Me queda claro que para usted, entonces, tenemos que confiar también en las instancias actuales que pueden corregir ese rumbo eventualmente de violación a derechos humanos. Y además saber de que todas nuestras actuaciones están abiertas al escrutinio público, a los medios de comunicación. Eso es lo que ha permitido que cuando se ha considerado que hay un ilícito, pues pueda actuar el sistema de justicia para perseguir esos ilícitos, incluso dentro de nuestras instituciones. Tengo que despedirlo, secretario, no sin antes usted me deje claro algo. Ha dicho, hemos identificado desestabilización desde el sector político, no el sector militar. Quiero saber si el gobierno se encamina a presentar pruebas respaldadas ante la Fiscalía para poder avanzar contra responsables específicos y evitar que continúe esa situación de desestabilización que ha denunciado el gobierno. Lo político se trata políticamente. Políticamente lo estamos haciendo, estamos siguiendo, por ejemplo, toda la acción en redes sociales que busque esa finalidad de desestabilizar, y lo que el gobierno está haciendo es ampliando la participación social, ampliando los mecanismos de diálogo. Creemos que esa no es una ruta correcta, por lo tanto, estamos llamando a la población a la tranquilidad, tenemos una ruta certera en función del desarrollo nacional. Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, ha sido un gusto tenerlo en este espacio de entrevista y poder conocer su opinión respecto a diferentes temas actuales en nuestro país y que necesitan explicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. También a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista, les recuerdo que se repite hoy a las 11 de la noche y podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Aún tenemos noticias, ya volvemos.